gustaban mucho los temas que se presentaban y hasta llevaban visitas a aquella programación que ellos llamaban Calvario. Al final de aquella semana se tomaron muchas decisiones del lado de la verdad. Nosotras aceptamos el llamado de Dios y el sábado en la tarde, mi madre, yo y mis hermanas estábamos listas para cambiar nuestra vida para siempre. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era una linda tarde y el sol ya se estaba poniendo cuando nosotras 4 le entregamos nuestra vida a Jesús a través del bautismo. Mi padre quedó impresionado con nuestra decisión, pero él se bautizó recién 20 años después. Pasaron muchos años y aquellas adolescentes ingenuas y soñadoras ahora revelan en sus rostros la marca del tiempo viviendo la tercera edad. A través del trabajo misionero hecho por nuestra familia, nosotras hemos llevado más de 25 personas al bautismo. Aquella primera iglesia, en el garaje de un tractor, con el pasar de los años, se trasladó al centro de la ciudad y después de algunos años de construcción, está terminada. Es la Iglesia Adventista Central de Panambí. Al cumplir 50 años de aquella Semana Santa, seguimos animadas y participando en la iglesia. Nunca dejamos de lado nuestra comunión y permanecemos firmes en los principios divinos. La iglesia es nuestro mayor tesoro y nuestra fe está cada día más fortalecida. La Semana Santa es un hito en nuestras vidas y por eso damos glorias al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Le pedimos a los diáconos y diaconisas el tiempo donde vamos a regresarle a Dios lo que le pertenece, los diezmos y las ofrendas en gratitud, ¿verdad?, por lo que Dios nos ha dado. Yo creo que estamos agradecidos todos con Dios porque todos recibimos. Si estamos aquí es porque todos hemos recibido algo. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, le damos gracias porque estamos acá en su casa de oración, con gratitud, regresándole lo que es suyo, el diezmo, y también trayendo ofrendas que representan lo agradecido que estamos con usted, porque todos recibimos cosas buenas, y a través de esto queremos adorarle, queremos exaltarle, reconocerle como el creador de nuestras vidas, el dador de el sustento de cada cosa que recibimos, que cada persona que está acá pueda sentirse gozoso de regresarle, de darle, pero lo más grande es nuestro corazón, lo más valioso de lo que le podemos dar. También, Señor, que bendiga a cada persona que no tiene trabajo, que tiene necesidad. Usted conoce la necesidad de cada uno, Señor. Que nunca falte su bendición en nuestras vidas y que estos diezmos y ofrendas puedan cumplir el propósito por el cual usted los pide, que es el sustento de los que trabajan en la obra, y también para que el Evangelio siga expandiéndose y así prepararnos para encontrarnos con Jesús muy pronto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Himno número 17. Oh Padre eterno, eterno Dios. Nuestra madre, Emilia, era quien dirigía los cultos en nuestra casa. Mi padre, Leonardo, oía atentamente el programa de La Voz de la Profecía. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das con sin igual amor. Nuestros padres
les gustaban mucho los temas que se presentaban en ti, y hasta llevaban visitas a aquella programación que ellos llamaban bendito Al final de aquella semana se tomaron Salvador, muchas decisiones te de la vida damos con amor Nosotras aceptamos el llamado. El sábado en la tarde, acepta, oh Señor, lo que lo recuerdo como si fuera un día. venimos a El sol ya se estaba poniendo cuando nosotras cuatro le entregamos nuestra vida a Jesús desde el bautismo. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz en tu bondad. Mi padre quedó impresionado con nuestra decisión, pero Derrama él se en bautizó a nuestro los ser 7 años después. divina claridad, copiosa bendición y santidad. Amén. Seguimos alabando el nombre de Dios, puestos de pie, hermanos, con el himno número 28. Tu pueblo jubiloso. Jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor por todas tus bondades que das en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor. Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza y el valor. Impártenos tu gracia, la vida celestial, que siempre te rindamos adoración leal. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bien, es el momento en que recurrimos a la palabra de Dios y recurrimos en oración a buscarlo. Y es el momento en que nosotros como
como seres pecadores, como seres humanos que amamos a Dios, buscamos a Dios en oración. Aquel que tenga una oración especial, levante su mano mientras que oramos, para que su oración no es de que no se oiga, sino que usted quiere realmente sentir que está enviando esa oración a nuestro Dios. Vamos a ponernos de rodillas, todos aquellos que se puedan arrodillar, lo podemos hacer. Aquellos que tienen alguna enfermedad, algún dolor, en esta oración crea que Dios le está escuchando. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, pero estamos seguros de que ahora tu oído, tu ser, tu presencia está llegando aquí. Que tu Santo Espíritu llene nuestro corazón, nuestra mente, en primer lugar de gozo, porque venimos a adorar tu nombre. Y en segundo lugar, porque tú eres nuestro Dios misericordioso, que tienes paciencia con nosotros siendo pecadores todavía. Que tú, Señor, extiendes tu amor, tu misericordia, a pesar de que en el mundo hay enfermedades, hay dolor, hay ese virus que enferma el cuerpo, pero también hay un virus que se llama pecado que también nos puede enfermar. Ayúdanos a apartarnos de todo peligro, de todo mal. Ayúdanos a ser fieles, a confiar en ti, a obedecer tus preceptos, tus mandamientos, y también predicarles a otros de que tú eres amor, eres misericordioso, pero que un día has de venir también por todo aquel que te esté esperando. Ayúdanos a compartir ese amor, esa misericordia con los que no te conocen, con aquellos que tienen alguna enfermedad, algún dolor. Te rogamos que también a ellos podamos llegar. Que también tu evangelio sea predicado en todas las formas posibles. Tú tocando puertas, llamando por teléfono, mandando mensajes con el WhatsApp o con el Facebook, con cualquier forma, Señor, que podamos predicar tu evangelio. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu llegue a nuestros corazones cada día. Que podamos ponernos en tus caminos, en tu pensamiento, en tu palabra. En cada momento podamos orar pidiendo tu perdón, pidiendo sabiduría, pidiendo salud por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Que también nos des salud y fuerza para el trabajo. Y aquellos que no tienen trabajo, Señor, que tú les escuches y que se los des también. Pero darnos ese trabajo también, que podamos ser fieles al venir aquí. Que podamos ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Ahora, Señor, rogamos por aquellos que tienen dolor, como la familia Hernández, también por la familia Terrones. Que tú, Señor, seas en cada hogar donde algún ser querido ha fallecido o está en enfermedad grave, con cáncer. Señor, sé con esa familia. Escúchales y también dales consuelo. Bendice con tu Santo Espíritu al predicador, al pastor Soto, que ha de exponer tu palabra para todos nosotros, y que al escucharla podamos resumir en nuestro corazón que debemos de estar preparados para tu pronta venida. Bendícenos hoy y siempre, y permanece en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en todo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar, y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma.
Hermanos, buenos días. Quiero decirles que es un día especial. Hoy vamos a repartir algunos centinelas el día de hoy. Espero que nos envolvamos, la mayoría de la iglesia. Van a estar para los grupos que se hablaron y allá afuera también para que repartamos a la comunidad, a la gente que nos rodea, como se ha planeado, como se ha anunciado aquí en nuestra iglesia. Esta mañana quisiera presentar al pastor Luis Acosta y su esposa que están aquí presentes. Pasen aquí al frente. El sábado pasado tuvimos una junta en nuestra iglesia y se votó que el pastor nos ayude aquí con el ministerio juvenil de nuestra iglesia. Así es que bienvenidos, pastor, a la iglesia de Santana Broadway. Es un reto no fácil, pero esperamos que con la ayuda tuya, tu familia, de tu soporte a ti, sea una gran bendición. Hermana Felicia, ¿verdad? Bienvenida. Pastor Luis, si quieres saludar a la gente por aquí. Hermanos, lo que más deseo de parte de ustedes es, primero, la oración. Y segundo, la oración. Y en tercer lugar, la oración. Quiero ser de utilidad a ustedes, servirles y que nos volvamos amigos en el camino al cielo. Acuérdense que los jóvenes, solamente diré esto, mis niñas, nosotros las educamos en la música, pero ellas no se sentaban solitas a practicar. Nunca. Hasta grandes había que recordarles, siéntense a practicar. O sea que no desarrollaron esa destreza sin el apoyo de sus padres. Y la espiritualidad en los niños tampoco se desarrolla sin la ayuda de los padres. Así que necesito su ayuda en este trabajo de trabajar con los jóvenes. ¿Y hermana Felicia? Oración. Oración por mi esposo. Aunque no voy a poder estar tanto porque tengo a mi padre que cuido, de 97, ya llegando a los 100. Pido oración también por mi familia. ¿Cuánto damos una bienvenida al pastor y su familia esta mañana? Bienvenidos, pastor. Y adelante, a echarle ganas ahí con los jóvenes, ¿verdad? Así es que se va a volver a abrir la cancha de voleibol, fútbol, básquetbol y todo, hermanos. Lo que hace falta en nuestra iglesia, las actividades juveniles y todo lo que tenemos en nuestra iglesia. Así es que solamente una observación del coronavirus que ustedes han escuchado para nuestra iglesia. La única recomendación que se nos ha dado al área hispana es de que sigamos las precauciones básicas del saludo, los besos, ¿verdad? A la hora de saludarnos, más bien nos animan a que no lo hagamos, ¿verdad? Pero nuestra gente le gusta hacer eso, pero es su riesgo. Estamos anunciando que eso es lo que se aconseja por ahora. Otras iglesias han tomado otras medidas, ¿verdad? Sobre todo las asiáticas, porque es donde vienen y es donde están los lugares, donde está el problema del corona o el COVID-19. Pero aquí por ahora es lo básico, ¿verdad? El contacto físico, el contacto de saludo, la mano, eso es lo que mayormente se recomienda por ahora, que nos lavemos bien las manos, ¿verdad? Para poder tener esa precaución. Si alguien ven con máscara y esas cosas, bueno, es que si la persona tiene que sea una gripe, alguna cosa, que cuidarse, porque ya ni se sabe, ¿no? Pero tampoco hay que irse al extremo, decir, Dios me cuidará de todo, no tengo que cuidarme de nada. Tenga cuidado de ser un fanático también, ¿verdad? Porque nos podemos enfermar y hasta morir, porque esa cosa mata, ¿verdad? Cuando se complica. Así es que tampoco ir al otro extremo de andar cuidándonos de todo, y traer la máscara, traer todo y suspender las actividades en la iglesia. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y se nos va a ir diciendo poco a poco, pero alguien mencionó de los potluck. Algunas iglesias asiáticas están suspendiendo el potluck. Estoy hablando de las asiáticas. Eso lo dije el miércoles aquí. Y de pronto se escuchó que no va a haber potluck el sábado, que el pastor Soto dijo, ¿verdad? Yo dije que algunas iglesias asiáticas están suspendiendo porque ellos están en más riesgo que nosotros. Porque es gente que viene de la China, viene de Corea, etc. Aquí creo que nadie viene de China y ni de Corea, ¿verdad?
Así es que vienen de Michoacán, de Jalisco, de Tijuana, de Chihuahua, de Perú, de Salvador, de Guatemala. No creo que tengamos ese problema por ahora, ¿no? Pero sí hay que tener precaución porque pudiera ser que en el momento que aquí hay algunos casos en el condado ya, hay que tomar precauciones. Se nos va indicando poco a poco, ¿verdad? Pero el riesgo de saludarse y besarse es su riesgo, hermanos, ¿verdad? Se aconseja que no lo hagamos, ¿verdad? Para tener esas precauciones básicas de contaminación, ¿verdad? O transfusión o transmisión del problema. Así es que hay que tener esa precaución, ¿verdad? De poder tomar esas precauciones. Así es que vamos a hacerlo así. ¿Cómo? Hermanos, ustedes que saben del tiempo, ¿mañana adelantamos el reloj o lo atrasamos? Adelantamos. Así es que ahorita son las 12, ya van a ser la 1, ¿verdad? Mañana. Por cierto, va a haber paga para que no haya problemas de que no hay comida esta mañana, ¿no? Así es que mañana, hermanos, cuando sean las 5 de la mañana, digo esta noche, cuando sean las 12, adelante su reloj, van a ser la 1 de la mañana. La oración a las 6 de la mañana, se va a adelantar el reloj, usted va a dormir 1 hora menos. Se le va a quitar del sueño 1 hora. En el verano usted duerme 1 hora más, ahorita es 1 hora menos. Ahorita el sol se va a poner más tarde. Va a haber sol más tarde. Así es que eso es lo que va a haber. Y va a haber sol más temprano también, en la mañana. Así es que va a haber más sol durante el día. Esperamos en Dios de que así sea. Quiero decirles que Ricardo, de Fuente de Vida y un servidor, vamos a estar fuera la última semana de marzo. Nos invitaron a ir a Colombia a una semana de evangelismo. Lo hacemos público para que no haya un malentendido. Pero cualquier cosa, estamos a la orden por correo electrónico, señales de humo, si alguien necesita algo, una emergencia, no por WhatsApp. Pero también Ricardo va a ir conmigo, vamos a ir juntos a Colombia, ¿no? A dar una semana de evangelismo. Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere salvar tu casa. ¿Ustedes se han dado cuenta que cada casa tiene un olor específico? Cuando van a una casa ya saben a qué huele. Aquí en Los Ángeles, yo vivía en la calle Lafayette, 416, por un tiempo cuando venía aquí a Los Ángeles cuando era un jovencito, en los años 70, cuando era casi un niño. Mis tíos que vivían, mis primos que todavía viven, 3 de ellos, teníamos una vecina enfrente que siempre venía a visitar a mi tía, porque eran comadres, era no sé qué, ¿verdad? Y tomaban ahí tequila y no sé cuántas cosas. Esa cosa nunca se alivió a mis tíos, ¿verdad? Y eso lo llevó a la muerte. Pero una vez me tocó ir a ver a la vecina, me mandó mi tía, mira, a ver a la vecina, pero esa casa olía a puros gatos. Tenía como 10 gatos la viejita. Así es que esa casa olía a gato o a gatos. Entonces cada casa que uno tiene su propio olor. Están esos que usamos cuando vamos al baño, ¿verdad? Pero lo usamos en la casa, hay una visita, le decimos a los hijos, saquen la cosa, pongan spray por favor ahí en la casa para que van a ir vecinos, porque cada casa tiene su olor. Podría ser que podrías tener tú los ojos vendados, pero simplemente al entrar, al olfatear, sabrías cuando estás entrando a alguna casa de un amigo o un familiar. Aquí huele a pan, aquí huele a esto, aquí ya sabemos que es de quién es la casa. Es algo muy interesante. Pero muchas veces hasta llevamos el olor de nuestra casa en la ropa. ¿Se han dado cuenta? Huele a nuestra casa la ropa, ¿verdad? Yo recuerdo que en una familia que conocí en una iglesia, ellos se acostumbraban a comer mucha cebolla y ajo. Cuando llegaban a la iglesia ya sabía qué familia era. Yo prefería saludarlos de lejos, siempre, porque era el olor tan penetrante, pero así tan penetrante, que me daba miedo que cuando los saludaba yo también quedaba impregnado con el mismo olor.
Por cierto, es una buena fórmula para el coronavirus el ajo, ¿no? Así es que también, pero también cada casa tiene su propio aire, su propio perfil, la manera de oler, lo que se huele en el aire. Algunos años atrás, el cantante Jesús Adrián Romero escribió un tema de una canción que se llama El aire, no sé si lo tenemos ahí arriba, El aire de tu casa. Quiero poner un pedacito de ese canto que escribió Adrián Romero. Ese canto ni es santo ni es mundano, ¿verdad? Cada quien lo hace santo aquí en la tierra, porque todo lo debajo de la tierra está aquí en la tierra. Todo lo que está en el cielo es en el cielo, ¿verdad? Pero este canto escribió este cantante cristiano, se llama El aire de tu casa. Escuchemos un renglón. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Este canto habla de la casa de Dios, ¿verdad? Al seguir cantando, Adrián Romero describe cómo huele la casa de Dios, a qué huele la casa de Dios, pero no se refiere al olor en sí de la madera. Ahorita vamos a ver en el sermón a qué se refiere con el sermón de esta mañana. Por eso describe este canto la experiencia de habitar en la casa de Dios. La experiencia de habitar en la casa de Dios. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia de Santana Brothers, ¿a qué huele nuestra iglesia? Algunos dirán, huele a alfombra húmeda, abajo, ¿no? Pues no es cierto. Huele a aire, donde está el Señor presente, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a un templo, se respira el aire de Dios. Y también, por eso esta mañana les pregunto a ustedes, ¿cómo es el aire de tu casa? No me refiero si usas alguna aromatizante para refrescar el olor, si tienes una casa limpia, no me refiero a eso. Más bien, ¿cuál es el ambiente de tu casa? El ambiente de tu casa. ¿Qué domina la atmósfera de tu hogar? ¿Qué es lo que rodea el medio ambiente de tu casa? ¿Es un aire de amor? ¿Es un aire de paz? ¿Es un aire de orden? ¿O el aire lleno de gritos, de pleitos o de amargura? ¿Cuál es tu hogar? Miren que ningún hogar es perfecto, quiero aclararles. En ningún hogar de los que tenemos en la iglesia es perfecto todavía. Todos en los hogares hay pequeños problemas. Hijos chicos, hijos grandes, siempre va a haber problemas, ¿no? Dios quiere hacer algo en tu casa. Dios lo que quiere es salvar tu casa. Como los hogares no son perfectos, los hogares tienen problemas, los hogares pasan por dificultades, entonces lo que Dios quiere es salvar tu casa. En el Nuevo Testamento, hermanos, sobre todo en Hechos 2, relata la iglesia primitiva que terminando cuando fue el gran Pentecostés, todas las personas que entraron a la iglesia, o la mayoría de ellos, se reunían en las casas para alabar al Señor y predicar el Evangelio. Y entonces la iglesia creció en los hogares. Quiero decirles, hermanos, que la iglesia, cualquier iglesia, el crecimiento de la iglesia es en nuestra casa. Vamos a ver los textos bíblicos. La iglesia crece en los hogares. En el Nuevo Testamento, nuestra iglesia cristiana primitiva creció en los hogares, en lo que le llaman en griego los oikos casas, oiko casa, que se refiere al hogar, un lugar donde se desarrolla un ambiente agradable. Así es que es donde nosotros estamos, donde Dios quiere que nos desarrollemos. Pero que lo que Dios quiere es salvar nuestra casa, nuestro hogar. No me refiero a este edificio donde vivimos, al departamento, la casa, la madera, los ladrillos, porque algún día eso va a dejar de existir. Porque eso nadie se lo va a llevar al cielo, nadie se lo va a llevar. Más bien, la salvación de tu casa se refiere a la salvación de tu familia. Dios quiere salvar tu familia. Dios puede rescatar a tu familia, pero puede encaminar a tus hijos, puede sanar tu matrimonio y puede cambiar por completo el aire de tu casa. Saben que cada casa nuestra también es famosa por quiénes somos, qué hacemos,
Si somos hospedadores, somos amorosos, si hay problemas, cada casa se sabe quiénes somos nosotros. Es lo que nosotros entendemos. La Biblia nos habla de 3 casas que fueron salvadas, 3 oikos que fueron salvadas. La primera de ellas, hermanos, que habla la palabra de Dios, está en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8. Quisiera que busquen en sus Biblias, hermanos, Hechos, capítulo 18, Hechos 18, capítulo 8. Hechos 18, 8. Dice en la versión Reina Valera, que es la que tengo yo acá, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían. ¿Y qué fueron? Eso sucedió en la casa de este señor Crispo. ¿Qué hizo él? Era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Él aceptó a Jesús, él creyó en Jesús, y ese acto, dice la Biblia, el creer y aceptar a Jesús, muchos de los que rodeaban en Corintios, hermanos, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando uno va a Corinto actualmente, allá por Grecia, hermanos, encuentra un poblado muy característico, muy interesante, y uno entiende más o menos cómo era la población de ese lugar en aquel entonces. Pero estaba rodeado de gente, las casas, los hogares, y se dieron cuenta que ese hogar ahora había tenido una transformación, oyeron, fueron, escucharon y fueron bautizados. Qué fácil se bautiza la gente, se bautizaba, dirán ustedes, ¿cómo le hacían? Bueno, esto puede pasar también en tu hogar. Crispo fue líder de la sinagoga de los judíos en Corinto. Sin embargo, cuando él escuchó que Pablo estaba predicando el evangelio, dejó atrás las tradiciones, él abrazó el evangelio, y como resultado toda su familia, toda su casa también fue salva completamente. Su esposa, sus hijos creyeron y recibieron la salvación. Ellos fueron también salvos. A veces, para que tu casa sea salva, tienes que romper con la tradición. Hay tradiciones que nosotros no queremos romper, no queremos cambiar, que muchas veces esas tradiciones están por encima de los principios de Dios y de la Biblia. No queremos quitarlas. Como Crispo, puede ser que tengas que abandonar ciertas cosas que has recibido de tus antepasados. Esto no es fácil, a veces el proceso es doloroso, pero Dios jamás nos llamará a hacer algo que Él no puede bendecir. Hay cosas que tenemos en la casa que son tradiciones que nos dejaron los abuelos, los bisabuelos, ¿verdad? No, que esto hay que tenerlo, que esto hay que hacerlo, y que esto hay que adorarlo, y que esto hay que tenerlo aquí, porque si no el abuelo, tatarabuelo, se enoja allá donde está, que nos está mirando. Hasta eso nos hacen creer, ¿no? Que nos están mirando del cielo los papás, los abuelos. Pero cada vez que ahí está muerto, vamos y le llevamos flores, ¿no? Está en el cielo y está en la tierra, está en 2 lugares. O sea, todo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Y a veces tenemos tradiciones de que eso hay que hacerlo porque los antepasados nos dijeron que esto había que hacerlo, y otras cosas que tenemos que hacer, inclusive la forma, las cosas que comemos, que nos hacen daño y que están, fuera de los principios de Dios. Así es que eso es lo que pasó en ese hogar. La segunda casa que se salvó fue la casa del carcelero de Filipos. Ustedes conocen muy bien la historia del carcelero de Filipos. Pablo y Silas habían sido arrestados, habían sido encarcelados, estaban ahí en la cárcel, bajo su custodia. Este señor, a eso de la medianoche, un terremoto sacudió el lugar. Las puertas se abrieron y el carcelero estaba imaginándose que todo el mundo se había escapado de la cárcel. Pues ¿quién no quiere escaparse de la cárcel? Cuando se abren las puertas, todo el mundo se quiere ir. Estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo le habló y decirle: no te lo hagas daño, por favor, no te hagas daño. Todos estamos aquí, le dice Pablo. Aquí estamos, nadie se ha ido. Entonces él pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Entonces se dan cuenta, ¿quién es la casa que se salva? ¿Es lo físico? ¿Es lo material? Son personas, pero que habitan en un lugar. No está hablando que están en el trabajo exactamente o están yendo a la iglesia. No, es gente que tiene su hogar, su familia. Dice él, lo que él hizo cuando pregunta, ¿qué tengo que hacer salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo está el asunto de creer así nada más? A ciegas. ¿Cómo? ¿Con los ojos vendados? ¿Cómo es que yo creo en el Señor sin verlo, sin hacer nada? Bueno, vamos a ver aquí. Pablo y Silas predicaron el evangelio y el carcelero y a toda su familia. Les hablaron a ellos de la predicación. Todos recibieron a Cristo y fueron bautizados esa misma noche, dice la Escritura en el mismo contexto. Ahora, para que tu casa sea salva, primero tienes que encontrarte personalmente con Cristo. Yo tengo 8 años aquí en la iglesia y conozco a la mayoría de ustedes, los que tengo 8 años con ustedes. Conozco qué son, qué piensan, quiénes son los buenos, quiénes son los más y más buenos. Que malos no he encontrado. Encontré más buenos que otros. Pero sin embargo, también sé que varios de sus hogares tienen problemas. Que no los tenían antes tal vez, pero tenemos problemas. Yo no digo que no tenga problemas, pero todos pasamos por problemas, dificultades, desafíos. Y conozco a la gente por años, sé quiénes son, qué piensan, qué hacen. Y hasta las paredes oyen, cuando uno creen que no oye, uno oye todo. Pero tú como padre, tú como madre, puedes desear lo mejor para tus hijos. Yo tengo 3 hijos. Esa edad difícil de mis hijos, hermanos, era la etapa más difícil de mi vida en el ministerio. La más difícil. Ocupado en la iglesia, atado a las circunstancias del trabajo, mucho trabajo, problemas en las iglesias, problemas que resolver con los hermanos y mis hijos creciendo en esa edad difícil, lo más difícil. Los teenagers, la más difícil. Y para los hijos, para uno los hijos siempre serán hijos chicos, ¿verdad? Crecen los hijos y los hijos siempre siguen siendo chicos, porque uno le sigue diciendo aquel apodo, aquel cosa, cuando eran niños. Y cada uno le dice diferente al otro. Cada uno tiene una forma de expresarse con el otro. Por ejemplo, Michael, el mío, es pastor allá en Arizona. A veces le digo Pastor Mike, pero casi siempre le digo Handsome Boy, ¿verdad? Como acostumbro a decirle, desde que era pequeño. Cada niño, cada niña que crece en el hogar, para nosotros son los mejores hijos. Pensamos que esos niños son los ángeles más santos que tenemos. Y yo lo creía de mis hijos. No, estos son unos angelitos. Y eso que yo no los estaba cuidando, mi esposa es la que los cuidaba más, que pasa en muchos hogares de ustedes, es la mamá la que los cuida. Pero sin embargo, no me di cuenta que no eran ningunos santitos, ¿verdad? También tenían sus problemas los hijos. Y así pasa en muchos hogares. Sin embargo, hay algo que hay que entender, yo como papá o tú como madre, ¿verdad? Debes de conocer a Jesús. Si tú conoces a Cristo de forma personal, si tú no caminas con Él, la bendición no va a llegar a tus hijos, entiéndelo. Uno se da cuenta en la iglesia, es cuando se refleja el comportamiento tuyo y de tus hijos aquí en la iglesia. Ya lo parejo a todo el mundo. La salvación llega a tu casa a través de ti, tu papá, tu mamá, o tú tal vez abuelo que ahora te toca cuidar a los hijos y ahora tú eres, pues con los nietos nosotros no hacemos lo que hacemos con los hijos. No los regañamos, no les decimos que hagan todo lo que quieran. Hacemos todo lo contrario de lo que hacíamos con los hijos prácticamente. Sin embargo, ese asunto de estar en contacto con Dios es muy importante, la forma personal.
Nosotros ahora somos el medio. Si no puedes tú pedirle a Dios que te guíe a tus hijos, si tú mismo no vives sometido a Jesús, va a ser muy difícil, muy difícil. Estar sometido a Jesús, hermanos, es dejar que el Espíritu Santo, que es el que trabaja en la tierra, nos guíe a nosotros aquí en la tierra. Que Él nos guíe como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, como nietos, como sea. Dejar que nos sometamos unos a otros en la familia, en el hogar. Ahorita yo estoy hablando del hogar, la familia, cómo es que Dios quiere que nos guíe. Hace unos días, hace unas semanas que llovió mucho, hizo viento. Y ese viento, yo tengo un aire acondicionado atrás que usamos el verano, donde yo vivo, ustedes saben que hace mucho calor también en Moreno Valley, y me dispuse a limpiar el aire acondicionado, le quité la tapa y encontré hojas de ese árbol que tengo atrás, lodo, papeles que se habían acumulado, porque si no lo limpio, entonces cuando venga el calor, quiero prender el aire, y entonces el aire no va a circular bien y va a enfriar bien. Hay que limpiarlo para que el aire circule y también el frío, o el frío también funciona en el aire acondicionado. Saben que lo mismo pasa con tu familia si tú mismo no te estás rindiendo a Jesús. Pides la bendición de Dios sobre tus hijos, pero el aire no circula. No circula el aire. No, el ambiente me refiero, ese es el aire. Lo que estás tapando, lo estás tapando, solo que se quitará el tapón cuando entonces tú le entregas por completo a Jesús la vida. Saben que ya con hijos más grandes es más difícil a veces que a uno le obedezcan, hermanos. No. En esta época los hijos piensan diferente, actúan diferente, su cultura es diferente, el idioma de ellos ya es su cultura de acá, etcétera. Es una manera diferente de vivir. Yo viví en Bailan, donde son el pastor y su esposa, en Nueva Jersey. La cultura de Bailan, de Nueva Jersey, es muy diferente a la de California. Los chicos de allá son diferentes a los chicos de acá. No es que sean de otro mundo, es que las culturas cambian en ciertas regiones, ciertos lugares. Es muy diferente la situación como se vive a veces, pero los principios en el hogar y la familia son exactamente los mismos. Exactamente son los mismos. Ahora, si nosotros entregamos la vida al Señor, ese tapón que está tapando el aire se va a quitar por completo cuando entreguemos la vida al Señor. Y no me refiero simplemente a tratar de ser una mejor persona. No, yo voy a ser mejor persona ahora. Estoy hablando de una entrega. Estoy hablando de una sumisión. Estoy hablando de un rendimiento delante del Señor. Es lo único que destapa la bendición para tu casa. Esas cosas que mencioné: entrega, sumisión, rendimiento delante del Señor. La última casa que quiero mencionar a esta hora es la casa que está en Hebreos 11:7, donde dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso está en Hebreos 11:7. Tu casa solo será salva por la fe. En este corto versículo que leemos nosotros, descubrimos algo de 3 cosas importantes que traen a la salvación a tu casa también. La primera de ellas es que por fe vemos la realidad. Nosotros vemos las cosas reales a través de la fe. Otra cosa que dice aquí, esta misma parte: Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Miren que se le dice a Noé: mira, ¿sabes qué, Noé? Va a llover. Señor, si nunca ha llovido aquí, ¿cómo es que haga un arca para salvarme si aquí nunca ha llovido? No te preocupes, tú empieza a hacer la casa para que salves tu familia. El arca era el agente de salvación. Él tenía su casa es la que se iba a salvar, pero él estaba haciendo un barco, que en ese barco estaban por salvarse él y posible otras familias que él les iba a predicar. Y terminaron obedeciendo a Dios los animales, pero no los humanos. ¡Qué desgracia! Pero Dios le dijo a Noé: construye un arca
para que te salves tú. Y por fe Noé empezó a hacer el arca. Hermanos, la pluma inspirada dice que cuando él estaba construyendo el arca, Patriarcas y Profetas, en ese libro dice que la gente se burlaba de él. La gente se burlaba de Noé porque se reían, porque sabían que no había llovido y que no iba a llover. ¿Y cómo es posible que porque él estaba haciendo un barco gigante no iba a llover si nunca había llovido? Y la gente seguía como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, pachangas, fiestas, todo lo que dice la Biblia que hacían en aquel entonces. Y no creyeron a Noé. Y él siguió, pero dice también el mismo libro que cada martillazo dado en el arca era como un testimonio que Dios daba para ellos de salvación, de arrepentimiento, que no quisieron aceptar la palabra de Dios. Y Noé seguía martillando en el arca, seguía preparando el barco de salvación para que se salvara la casa de Noé. Era que se salvara la casa. Dios quería salvar la casa de Noé porque sabía que tenía un individuo, una persona con su familia, que creían en él y por fe iban a creer en hacer un barco de la nada. Imagínense ustedes, hermanos, un barco donde nunca ha llovido, ni siquiera había un mar donde meter el barco. No había un mar. El barco se hizo donde no había agua. Porque ustedes, yo he vivido en las costas, el barco se prueba en la playa. Se mete a la playa para probarlo, primero que no se moje y le ponen más betún, más esto, más lo otro. Y ahí están probando el barco, lo sacan y lo meten hasta que el barco está listo y entonces lo dejan a meter al agua. Los barcos pescadores, los transatlánticos, todos esos son probados. Noé no tuvo oportunidad de probar su barco en ningún lado porque no había agua donde probar el barco. Solamente por fe, siguiendo las indicaciones de Dios que le pondría al barco para que no se mojara y no entrara el agua y las medidas del barco. Dios le dijo que iba a llover, desconocida para el mundo en aquel entonces. Le dijo que ese diluvio inundaría la tierra por completo. Y entonces por la fe Noé pudo ver las cosas que los demás ignoraban. Él lo pudo ver por fe. Por eso cuando tú caminas por fe, mi querido hermano, entenderás cosas que los demás no entienden. Así es. El mundo que te rodea no lo va a comprender, no lo entiende. No te sorprendas si se burlan de ti por seguir a Cristo, si te critican de tu manera de criar a tus hijos. A veces los hijos llegan a la escuela y les dicen cosas como son, porque no son iguales a los demás. Ya te llevó tu papá, tu mamá, quedas a tu casa. Oh, pareces una niña. What's up, my friend? ¿Qué pasa contigo? Y empiezan a criticar a los demás porque nosotros tenemos que ir a nuestro hogar temprano, no hacer lo que hacen los demás. Perdón, no participar con lo que hacen los demás, no comer lo que hacen los demás, no participar de todo lo que el mundo ofrece. Y entonces esa es la diferencia que Dios hace. No nos sorprendamos que se van a burlar de nosotros, tanto de los padres como de los hijos. Algunos te van a llamar extremista por llevarlos todos los sábados a la iglesia. Gracias, hermana. A veces nos van a llamar extremistas por eso, porque los hijos los llevamos a la iglesia. O nosotros también a veces nos resistimos como hijos que nos lleven a la iglesia, cada sábado a la iglesia. Otros te dirán, yo creo que los niños deben tomar sus propias decisiones acerca de la religión. Déjalos que ellos decidan. Lo interesante en este comentario es que no piensan eso acerca de la escuela. No dicen, pues yo creo que los niños deben decidir si quieren ir a la escuela o no. No, hay que llevarlos a la escuela. Tampoco piensan si acerca del dentista. Si mis hijos quieren ir al dentista o que tengan caries, es su decisión tener caries o no, allá ellos. Ni lo dicen acerca del doctor. Yo jamás obligaré a mis hijos a ponerse vacunas si ellos no quieren que se pongan vacunas. Tú no haces eso. Tú los tienes que llevar a que hagan eso. Cuando caminas por fe, entiendes que lo espiritual es más importante que lo material. Entiendes
que la salvación de tus hijos depende, al menos en parte, de lo que tú haces ahora por ellos. De Nueva Jersey, yo me vine por mis hijos aquí, a California. Yo estaba, pues tenía todo en Nueva Jersey donde estaba, trabajando. Pero mis hijos estaban acá, los tres. Dije, no, para mí es más importante mis hijos. Así es que gracias a Dios se hizo el plan de venir acá y estar con mis hijos por lo menos antes que volaran y poder dar estas últimas instrucciones que dice la palabra de Dios. Por eso es importante entender lo que Dios dice para nosotros. Entiendes que la salvación de tus hijos depende por lo menos en lo que tú hagas en parte, aunque los demás critiquen, la Biblia te permite ver lo que ellos van a ignorar. Y la segunda cosa sobre esto, sobre la fe, que nos lleva a actuar para rescatar a nuestra familia. Noé no se conformó con saber la verdad, él sabía la verdad, no se conformó, él no dijo, qué interesante, Dios va a destruir el mundo con agua, ¡ay, qué bueno! Están perdidos. Bueno, seguramente el diluvio tardará mucho en llegar, el agua no va a llover aquí, mientras tanto voy a disfrutar de la vida mientras cae el agua. Más bien se puso a trabajar, invirtió mucho tiempo, esfuerzo en recoger la madera, tallarla, seguir al pie de la letra con los planos que el Señor había revelado. ¿Y por qué preparó el arca, Noé? Lo hizo con un fin, que su casa se salvase. Por eso lo hizo. En otras palabras, Noé quería salvar su familia. Cuando llegó el diluvio, los que entraron en el arca fueron sus hijos, sus nueras y su esposa. ¿Qué estás construyendo tú para salvar tu familia? ¿Qué estás haciendo ahora, querido hermano, para salvar tu familia? No me refiero a un barco, a una torre. Más bien, ¿qué estás haciendo para que tus hijos sean salvos de este mundo? ¿Qué estás haciendo? La madera que usarás para construir esa arca consiste en tus oraciones por tus hijos. Los clavos son los momentos que pasan juntos aprendiendo de la palabra de Dios. El diseño lo encuentras en la Biblia. El asfalto que lo mantiene sellado es el esfuerzo que inviertes en proteger la familia, tu matrimonio, tu cónyuge. Hay que reconocer algo, que no puedes garantizar la salvación de tus hijos, eso sí. Con todo lo que hagas, es posible que alguno de ellos decida el mal, decida apartarse de Dios. Todos tenemos libre albedrío, pero se ha visto por los años, y yo lo he notado en muchos padres, ¿verdad? Cuando cuidan su matrimonio, cuando se esfuerzan por sus hijos, ¿verdad? En transmitirle su propia fe al Señor. La mayoría de sus hijos siguen el ejemplo de sus padres. A veces se alejan por un tiempo, hermanos, pero más tarde regresan. Más tarde los hijos vuelven. Si quieres que tus hijos... Y pregunto antes de terminar esta hora, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Qué futuro esperas de ellos? Esto nos lleva a entender lo que Noé decía acerca de la fe, ¿verdad? Por la fe esperamos la liberación que viene. Mira, la Biblia nos dice que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé miraba hacia adelante. Él no se preocupó por lo que podía perder en este mundo, más bien él buscaba la herencia que Dios le iba a dar. Él le iba a dar una herencia a Noé. Como creyentes, no vivimos solamente para este mundo. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Hebreos 10:34 dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nosotros, hermanos, vemos más allá que el mundo ve, porque nosotros, tú y yo, tenemos un hogar allá en los cielos que nos espera, una patria celestial, un hogar diferente, algo que nos va a llevar al cielo. Nuestro mayor tesoro está en el cielo. La mejor herencia, hermanos, la podemos dejar aquí a nuestros hijos.
Pero sin embargo, sin la herencia de Jesús, nosotros no podemos ver a Jesús. Tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, de llevar a los hijos al cielo. Ellos van a crecer, se van a desarrollar, van a seguir tu ejemplo, se van a casar, tal vez tú vas a morir, yo no sé, ojalá que no ocurra eso antes de Cristo venga, pero es un proceso de la vida. Nuestro deber es ahora construir la casa para el cielo que el Señor te ha encomendado aquí en la tierra. Cuando veo aquí en la iglesia a los niños, a los jóvenes, pues yo deseo que tengan éxito en lo que están estudiando. Es más, quiero que se casen ya también algunos de ellos. Algunos están muy solterones, pero son mileniales, entendemos. No quieren casarse. Pero ¿saben qué? Aunque se tarden, que se casen con alguien de la iglesia, que tenga el temor de Dios. Eso sí es satisfactorio. Que terminen la escuela, que escojan una carrera buena para que ustedes vivan de ello, que se casen dentro de la fe, que disfruten, ¿verdad? Que tengan lo mejor y que tengan ánimo para terminar las cosas que comiencen. Hoy en día hay que empezar algo y terminarlo. Es importante hoy en día hacer eso en este mundo. Pero hay algo más importante de todo esto. ¿De qué le serviría lograrlo todo y perder lo más importante? ¿De qué valdría si tu hijo sea doctor, abogado, empresario, por una vida muy cómoda y al final se muere y se pierde? Aún más el deseo que tengo, hermanos, es que todos sus hijos, todos sus niños, todos los jóvenes vivan bien, ¿verdad? Con el anhelo de llegar todos al cielo. Yo no sé si es tu deseo también eso. Si tu casa va a ser salva, tienes que mirar más allá de lo que el mundo ofrece y ver lo que Dios nos ofrece para la eternidad, algo diferente. Tienes que preparar a tus hijos para vivir más en la eternidad, no solo aquí en la tierra. Tu casa solo podrá ser salva si tú vives para el cielo, pensando que te vas a ir al cielo. Al comienzo de este mensaje les pregunté, ¿cómo es el aire de tu casa? ¿Cuál es el ambiente de tu casa? Te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿qué harás para cambiarlo? ¿Qué harás para cambiar? ¿Quieres que tu casa se salve? ¿Quieres que tus hijos crezcan en una relación con Cristo? ¿Quieres que tu matrimonio sea duradero? No ve a la vecina. Esa es la solución. No es. Mira a Cristo. El asunto no es estar mirando otras cosas, hermano. A veces nosotros enfatizamos que esto y aquello les daña a los hijos. Es que nosotros dejamos de mirar a Cristo. Y nos enfocamos en decir y pegarles duro a los hijos, pegarle duro a los hermanos que andan perdidos por esto y por... No, hermanos, es que nosotros perdemos la vida y la mirada en Cristo. Ese es el problema que tenemos. Y nos enfocamos en lo material y por ahí le damos, en lugar de enfocarnos realmente en Cristo Jesús. Ese es el problema. En cierta ocasión, un cartero, uno del que lleva el correo, llevó un sobre para entregarlo a una casa. Se debía un centavo, nada más, un centavo se debía para que lo entregaran. El cliente no quiso pagar lo que debía y la carta se regresó a la oficina de correos. Al abrir la carta, descubrieron que había un cheque de $450 adentro, pero no querían pagar un centavo y perdieron $450. ¿Cuánto más nos ofrece Dios a nosotros? Nos ofrece el cielo, la eternidad, su amor, su perdón. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tenemos que pagar nosotros para recibir estas cosas? ¿Cuánto? No nos cuesta nada, hermanos, en realidad. Solo por fe aceptar a Jesús. Es todo. Claro que Jesús nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y entonces hay algo que hacer, pero nosotros queremos hacer algo antes para ganarnos la bendición de Dios. Es al revés, hermanos. Primero es la bendición de Dios.
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que van a pasar. Pero pregunto, ¿dejaremos que nuestros hijos se queden sin todas estas bendiciones simplemente porque no queremos gastar el tiempo y el esfuerzo en que dárselas? Te voy a decir a ti, hermano o hermana que estás en la iglesia. Tuve la experiencia de una hermana en un lugar que tenía muchos cargos en la iglesia. Él era coronel del ejército, me acuerdo. Era director de una cosa, director de otra cosa, director de obra misionera. Tenía un montón de cargos en la iglesia. Y yo recuerdo que cuando fui a visitar a su familia, se estaban quejando del hermano que levantaba a las hijas, sobre todo, a las 4 de la mañana a estudiar porque él tenía que irse al ejército. Y todas tenían que levantarse porque era la orden del papá que tenían que orar a las 4 de la mañana. No, pues, ¿cómo las jóvenes iban a levantar esas 4 de la mañana? Tiene muchos problemas en la familia porque él estaba entregado a la iglesia, no a Dios, a la iglesia. Y saben que muchas veces pasa en las iglesias. Estamos entregados a la iglesia teniendo un montón de cargos porque servir al Señor en la iglesia, pero descuidamos la familia. Miren, primero es la familia, hermanos, la verdad. En la iglesia hay que ayudar en lo que podamos y no nos excedamos a que yo quiero abarcar todo en la iglesia. Alguien lo va a hacer por ti, no te preocupes. Habrá alguien que lo haga por ti hasta mejor tal vez. Pero si nosotros servimos en la obra del Señor y descuidamos al Señor de la obra, hermanos, estamos perdidos. Y a veces pasa en muchos lugares, hermanos, que estamos metidos con un montón de cosas en la iglesia y nuestros hijos, no tenemos tiempo para dárselos. Haremos lo necesario para la salvación de nuestra casa, hermanos. Los invito a que busquen Josué 24:15, hermanos, que nosotros terminamos esta mañana. Josué 24:15. Este versículo en la Biblia, hermanos, nos habla muy interesante. Josué 24:15, ¿verdad? Es un texto, ¿verdad? Que nos ayuda, nos anima, nos esfuerza a terminar a entender lo que dice Dios, ¿verdad? Ustedes saben que Josué fue el dirigente de Israel después de Moisés. Él tomó la batuta, él tomó el pueblo, él tenía su familia también, él tenía desafíos como familia, él tenía problemas como familia, y entonces él, hermanos, dice este versículo, y si mal os parece, cuando estaba haciendo las últimas palabras con el pueblo de Israel, ¿verdad? Para decidir lo que ellos iban a hacer. Estas son las últimas palabras de Josué, y dice, si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron hasta Trora, parte del río de los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa parte me gusta. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera unirse a Josué y contestarle a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quiera decirlo al Señor? ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie, que diga, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Habrá alguien más aquí? Hijos, papás, padres, madres, abuelos, de todo tipo de cosas, hermanos. Lo que nosotros queremos es servir a Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos amas, nos quieres y quieres salvar nuestra casa, quieres salvar nuestro hogar. Señor, permite que nosotros te miremos a ti, no las cosas materiales o las cosas de la iglesia, Señor, sino te veamos a ti, sigamos tu ejemplo, que entreguemos nuestra vida a ti para que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Te pido, Señor, que tú nos guíes a tu iglesia también en cada momento, cada uno de nosotros, y que al manifestarse tu poder en nuestras vidas, Señor, nuestros hogares sean salvos. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.